En este video vamos a tratar operaciones algebraicas entre funciones. Operaciones básicas como ser suma, resta, producto y cociente. ¿En qué consiste esto de operar algebraicamente entre funciones? Consiste en que tomando dos o más funciones seamos capaces de generar a partir de ellas nuevas funciones. Para nuestro caso vamos a considerar dos funciones, cualesquiera, en este caso llamadas f y g, y vamos a generar a partir de estas operaciones nuevas funciones. En este caso nuestras nuevas funciones van a ser la función h definida como suma o resta entre f y g, la función u definida como el producto entre g y f, la función b definida como el cociente g de x sobre f de x y la función w definida como el cociente entre f de x y g de x. En los casos en los que tratemos operaciones del tipo suma, resta o producto, el dominio de estas funciones así generadas van a estar dadas por la intersección de los dominios de las funciones generatrices. Es decir, vamos a tener que hacer la intersección entre la función f y la función g. Acá es lo que está diciendo. Y en este caso, las funciones donde intervienen sumas y restas y productos son la función h y la función u. Para el caso de las funciones generadas a partir de cocientes, vamos a tener que tener en cuenta además el detalle de que las funciones que aparecen como denominador pueden llegar a tener ceros y, como sabemos, si anulamos el denominador no vamos a poder realizar la operación del cociente, no vamos a poder hacer la división. Esos valores que hacen cero al denominador van a estar excluidos del dominio, tanto de la función b como de la función w. Quiere decir que al dominio ya obtenido a partir de la intersección le vamos a tener que estar quitando los ceros de los denominadores. En el caso de la función b, el denominador es la función f, entonces a la intersección le tenemos que quitar los ceros de la función f, y en el caso de la función w tiene por denominador a la función g, entonces vamos a tener que estar quitando los ceros de la función g. Vamos entonces a un ejemplo donde vamos a tomar dos funciones, en este caso la función f definida como la raíz cuadrada de 2 menos x y la función g definida como la raíz cuadrada de 4 más x. Y a partir de ellas vamos a generar tres nuevas funciones. La función h definida como la raíz cuadrada de 2 menos x menos dos veces la raíz cuadrada de 4 más x. Es decir, la resta entre la función f y dos veces la función g. La función u definida como menos la función f multiplicada por la función g. Y finalmente la función r definida como la suma entre la función g y tres veces la función f. Entonces, como hablábamos recién, que el dominio inicialmente para una función así generada debe obtenerse intersectando los dominios de la función f y la función g. Para ello lo primero que tenemos que hacer es buscar el dominio de la función f y el dominio de la función g. Entonces vamos a la búsqueda del dominio de la función f. Miramos por acá. La función f es una raíz cuadrada, por lo tanto, el radicando 2 menos x tendrá que ser necesariamente un número positivo o a lo sumo 0. Es decir, 2 menos x debe ser mayor o igual que 0. Planteando esta desigualdad y resolviéndola,
nos encontramos con que los valores de x deben ser menores o iguales a 2. Quiere decir que el dominio de la función f va a estar formado por los números reales menores o iguales que 2. Para el dominio de la función g, hacemos un análisis similar. Observamos que también se trata de una raíz cuadrada, por lo tanto, su radicando 4 más x deberá ser mayor o igual que 0. Resolviendo esta desigualdad, nos encontramos con que x debe ser mayor o igual que menos 4. Entonces, ya teniendo el dominio de f y el dominio de g, pasamos a realizar la intersección entre estos dos dominios. Haciendo la intersección entre el dominio de f y el dominio de g, nos encontramos con el dominio de la función h, de la función u y de la función r. Ese dominio es el intervalo cerrado menos 4, 2. A continuación vemos cómo se comportan las gráficas de estas tres funciones. Vamos entonces primero con el gráfico de la función h. Vemos el gráfico de la función h acá en verde. Fíjense que claramente está acotada al valor de su dominio, el que acabamos de encontrar, intervalo cerrado, menos 4, 2. Buscamos las intersecciones con los ejes. Esta función va a estar teniendo una raíz en menos 2,8 y va a estar teniendo una ordenada al origen, es decir, la intersección con el eje y, en menos 2,59. Entonces, tiene un 0 en menos 2,8 y ordenada al origen en menos 2,59. Ahora bien, podemos preguntarnos si esta función presentará algún tipo de asíntota. La respuesta a esa pregunta es no. No va a presentar ningún tipo de asíntotas. ¿Por qué? Bien, si vemos el dominio de esta función, lo acabamos de mencionar, es el intervalo cerrado menos 4, 2. Para hablar de asíntotas horizontales, tendríamos que estar pensando en valores de x muy grandes o muy pequeños, es decir, valores de x que tiendan al infinito o que se acerquen al menos infinito. Al estar la función acotada a valores entre menos 4 y 2, es imposible hablar de valores cercanos al infinito. Es por ello que esta función carece de asíntotas horizontales. Y en el caso de las verticales, por ahora nosotros vamos a limitarnos a decir que la aparición de una asíntota vertical se va a dar cuando tengamos una expresión que involucre a un cociente, donde los valores que anulen únicamente al denominador van a ser las asíntotas verticales. Entonces, esta función no presenta ni asíntotas horizontales ni asíntotas verticales. Pasamos entonces a la siguiente función que nos interesa analizar, la función u. La función u, definida de esta manera como el producto entre f y g, antecedida por un signo menos. Vemos que la forma de la gráfica es esta de por acá, la que aparece en rojo, y vamos a la búsqueda de las intersecciones con los ejes. Esta función, como puede observarse en el gráfico, va a tener un 0 en x igual a menos 4 y otro 0 en x igual a 2, mientras que su ordenada al origen la vamos a encontrar en menos 2,83. Nuevamente, y recordando lo que acabamos de decir con respecto a las asíntotas, esta función tampoco va a presentar asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Pasamos entonces a
la tercera función. La tercera función la vamos a tener aquí en azul. Como ven ustedes, esta función también está limitada al intervalo menos 4, 2. Esta función, como puede verse también, no presenta ceros, es decir, no va a estar cortando al eje X, ya que no hay ningún valor en su dominio que anule a la función. Lo que sí va a tener es ordenada al origen, que la vamos a estar encontrando en el valor de y 6,24. Y con eso estaríamos completando este primer ejemplo. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestro apunte y pasamos. Entonces, como les decía, acá van a tener la gráfica ya pegada en el apunte y nos vamos a pasar entonces a la parte que tiene que ver con el cociente entre funciones. Tomamos nuevamente las mismas funciones f y g, pero ahora vamos a hablar de cocientes. Un cociente va a estar dado por la raíz de 2 menos x sobre la raíz de x más 4, que va a generar la función b, y otro de los cocientes va a ser menos la raíz cuadrada de x más 4 sobre 2 menos x, que nos va a estar generando la función w. Recordamos entonces que el dominio para un cociente va a ser el dominio que hemos obtenido de la intersección de los dominios de f y g, que, recordando, es el intervalo cerrado menos 4, 2, y de ahí le vamos a tener que quitar los ceros de cada uno de estos denominadores. Entonces, para la función b, el valor que anula al denominador es el menos 4. Quiere decir que vamos a tener que estar quitando de este intervalo menos 4, 2, el valor menos 4. De esta manera, este intervalo que tenía esta forma de cerrado va a pasar a ser el intervalo abierto en menos 4, cerrado en 2. Haciendo lo mismo en la función w, vemos que el valor que anula al denominador es el 2. Entonces, de este mismo intervalo vamos a tener que quitar el 2, transformando a este intervalo en el intervalo que va a tener la forma cerrado en menos 4, abierto en 2. Vemos entonces cuál sería el gráfico de estas dos funciones. Vamos entonces con el gráfico de la función b. Ahí lo vemos en gris. La función b va a presentar un 0 y el valor de ordenada al origen. Un 0 que lo vamos a estar encontrando en el valor de x igual a 2, y la ordenada al origen la vamos a encontrar en el valor aproximado de 0,7, igual a 0,7. Bien, ahora tenemos que hacernos la pregunta en cuanto a las asíntotas. Fíjense que el dominio de esta función ahora, como acabamos de ver, se ha transformado en el dominio cuya definición es el intervalo abierto en menos 4, cerrado en 2. Quiere decir que todavía esta función está limitada a ese intervalo, por lo tanto no podemos hablar de asíntotas horizontales. No podemos superar al 2 ni tomar valores por debajo de menos 4. Entonces esta función no va a tener asíntotas horizontales. Lo que sí tocará analizar es la existencia de asíntotas verticales. Ya que esta función está definida como un cociente, vamos a ver que el valor que ya hemos encontrado como el que anula
al denominador es el menos 4. Y ocurre que en x igual a menos 4, esta función va a estar presentando una asíntota vertical, que es esta que vemos por acá. Muy bien, vamos a la siguiente función. Vamos ahora a la función w. La función w va a tener esta forma que vemos acá, en naranja, donde podemos buscarle nuevamente las intersecciones con los ejes. Esa parte la voy a estar dejando como ejercicio para ustedes, ya que forma parte de su entrenamiento. Ya hemos mostrado en el anterior ejemplo cómo buscar esas intersecciones. Recuerden que para buscar los ceros lo que tienen que hacer es igualar la función a 0, y para buscar la ordenada al origen lo que tienen que hacer es reemplazar en x el valor 0. De esa manera van a estar encontrando estas intersecciones. Vamos a hacer mención de la asíntota. Nuevamente, esta función tiene como dominio, recordamos, el intervalo cerrado en menos 4 abierto en 2. Quiere decir que todavía está limitada a 2 valores, por lo tanto no podemos pensar en que x tome valores extremadamente grandes o muy pequeños. Dicho esto, sabemos que no vamos a tener asíntotas horizontales. Si analizamos la asíntota vertical, que en este caso la vamos a encontrar en el valor que hemos excluido del dominio, como valor prohibido, que es el valor de x igual a 2. Y ahí estaríamos teniendo nuestra asíntota vertical. Con eso terminamos el análisis de este ejemplo. Continuamos entonces con el desarrollo de nuestra clase. Acá, como les decía, van a encontrarse con los gráficos y con algunos datos. Bien, acá se presenta otro ejemplo que ese también va a estar quedando como una actividad para ustedes, y vamos a pasar directamente al segundo ejemplo. En este ejemplo, fíjense, vamos a estar trabajando con dos funciones. Una, la función u, definida como la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, y la otra, la función w, definida como el polinomio 2x más 4. Y a partir de ellas vamos a construir dos nuevas funciones. La función f, que va a estar dada por el cociente entre u y w en ese orden, donde u va a ser el numerador y w el denominador, y la función g en el orden inverso, es decir, vamos a tener como numerador a la función w y como denominador a la función u. Vamos entonces a la búsqueda de el dominio, tanto de f como de g. Recuerden que primero debemos encontrar el dominio de u, el dominio de w, hacer la intersección entre esos dos dominios y por último quitar de allí, si los hubiera, los valores que anulan a el denominador de cada función. Entonces, nos fijamos acá, y es prácticamente inmediato, que el dominio de w van a ser todos los reales. Quiere decir que el dominio de w puede ser cualquier número, ya que, como lo adelantábamos, se trata de un polinomio. Y todo polinomio tiene como dominio al conjunto de los reales. Analizamos si ahora el dominio de la función u es una raíz cuadrada. Por lo tanto, vamos a exigir que el radicando x cuadrado menos 1 sea siempre un número mayor o igual que 0. Haciendo este planteo,
exigir que el dominio, que el radicando, perdón, x cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0, resolvemos esa desigualdad y nos encontramos con una unión entre dos intervalos. Por acá nos dice que x puede ser mayor o igual que 1 o menor o igual que menos 1. Quiere decir entonces que el dominio de la función u estaría siendo la unión entre el intervalo menos infinito cerrado en menos 1, unión el intervalo cerrado en 1 a infinito. Hasta ahí tenemos entonces hasta ahí tenemos hecho el dominio de la función w, que dijimos todos los reales, y el dominio de la función u. Ahora sí, lo que les decía, vamos a buscar la intersección entre esta unión de intervalos y el conjunto de los reales. Como este conjunto de acá, definido como una unión de intervalos, es un subconjunto, es una parte, está dentro del conjunto de los reales, cuando hagamos la intersección nos debe dar como resultado el conjunto más pequeño. Y el conjunto más pequeño en este caso es el dominio de u. Quiere decir que al hacer la intersección nos vamos a estar encontrando con el dominio de u directamente. Es decir, la unión entre el intervalo menos infinito cerrado en menos 1 y el intervalo cerrado en 1 a infinito. Ahí tenemos entonces el dominio de la función u intersectada con la función w. Ahora tendremos que hacer el análisis para cada caso y excluir, como ya lo decíamos, los valores que anulan a cada uno de estos denominadores. Si nos fijamos acá, el valor que anula el denominador de la función f es menos 2. Quiere decir que cuando x tome el valor menos 2, esta cuenta de acá me va a estar dando 0. Quiere decir que para el caso de la función f, su dominio será el dominio intersectado que tenemos acá, menos el número 2, el número menos 2, perdón. Porque menos 2 es el valor que hace 0. Si hacemos el análisis de la función g directamente por acá, vamos a ver que la función g tiene como denominador a la función u, donde si observamos podemos extraer que los valores que anulan a este denominador van a ser el menos 1 y el 1. Quiere decir que si queremos encontrar el dominio de la función g, vamos a tener que tomar nuestro dominio intersectado y quitar de ahí al menos 1 y al 1. Quiere decir que esto se transformaría directamente en una unión entre dos intervalos abiertos, porque si quitamos el menos 1 de acá, este corchete se debería transformar en un paréntesis al no incluirlo, y lo mismo pasaría con este otro corchete, se transformaría también en un paréntesis al no incluir al 1. Muy bien, con eso tenemos el análisis como para ir a construir la gráfica de estas funciones. Yo por acá lo que voy a hacer, por una cuestión de tiempo, es mostrar solamente la gráfica y hacer el análisis de la función f. Vemos entonces el gráfico de la función f. Lo tenemos ahí en verde. Fíjense, la función f tiene tres ramas. Una rama a la izquierda, una rama central y una última que va hacia la derecha. Acá nosotros tenemos que ver que nos vamos a encontrar con
algunas intersecciones. Si nos preguntamos con respecto a los ceros, si miramos el numerador de nuestra función f, vemos que es la función raíz de x cuadrado menos 1. Los valores que anulan a ese numerador son el 1 y el menos 1. Entonces, nosotros en 1 y en menos 1 estaríamos teniendo los ceros de esta función. Si nos preguntamos con respecto a la ordenada al origen, esta función no va a tener ordenada al origen porque recuerden, su dominio no lo está conteniendo al 0. Entonces, esta función no tiene ordenada al origen, no corta al eje Y. Vamos a el análisis de las asíntotas. Esta función va a tener asíntota vertical. La respuesta es sí, va a tener asíntota vertical porque podemos ver que el valor que hemos quitado del dominio, que es el valor de x menos 2, es justamente el valor que anula al denominador. Quiere decir que ahí vamos a estar teniendo una asíntota vertical. Vamos al análisis de las asíntotas horizontales. ¿Tendrá o no asíntotas horizontales? Recordemos que el dominio me está permitiendo, en esa unión de dos intervalos, me está permitiendo ir hacia el infinito y también hacia el menos infinito. Vemos qué pasa en cada uno de los casos. Si me voy hacia el infinito, es decir, le asignamos a x valores muy grandes, voy a estar obteniendo una de las asíntotas horizontales que la vamos a ubicar en el valor de y igual a 0,5 o lo que es lo mismo, 1/2. Ahora bien, si nos aproximamos a valores muy pequeños, es decir, al menos infinito, y buscamos a qué valor se aproxima nuestra función, vamos a ver que los valores se van a estar aproximando a menos 1/2, menos 0,5. Y ahí estaríamos teniendo nuestra segunda asíntota horizontal. Otra pregunta que uno puede hacerse es si esta función corta a alguna de sus asíntotas horizontales. Si observamos en el gráfico podemos ver que efectivamente la función en su rama del medio está cortando a esta primera asíntota horizontal. Entonces, si yo quisiera encontrar analíticamente el punto en el que se están cortando la asíntota horizontal y la función, todo lo que tengo que hacer es igualar la función al valor de la asíntota. En este caso tendría que hacer f de x igual a 0,5, igual a 1/2. Nos queda una ecuación que la debemos resolver y ahí vamos a estar encontrando el valor de x. Esa cuenta, si uno la hace, le da como resultado el valor menos 5/4. Quiere decir que en x igual a menos 5/4, la función f está intersectando, está cortando a su asíntota horizontal que se encuentra en y igual a 1/2. Finalmente uno puede mirar, ya que tiene el gráfico, y extraer el dato de imagen. ¿Cuál va a ser la imagen de esta función? Si ustedes observan, esta función viene desde el menos infinito y se corta aquí en una de sus asíntotas horizontales, en este caso la que llega
a menos un medio. La asíntota horizontal que está en i igual a menos un medio. Quiere decir que la función viene desde menos infinito y llega hasta menos un medio, sin tocar, por supuesto, el valor menos un medio. Y después hace un salto hasta el 0 y de ahí arranca nuevamente hasta el infinito. Podemos decir entonces que la imagen de la función f es la unión entre el intervalo menos infinito menos un medio, abierto en menos un medio, 0, cerrado en 0, hasta el infinito. Y con eso terminamos el repaso de esta clase.